Imagina un libro que revela los secretos más oscuros sobre el fin de los tiempos, donde cada página sumerge al lector en un viaje de misterio, juicio y redención. El Apocalipsis, también conocido como el libro de las revelaciones, no es solo una advertencia sobre el fin del mundo, sino un llamado a la humanidad para despertar ante las realidades espirituales y prepararse para lo que está por venir. ¿Estás listo para descubrir estos secretos ocultos? No olvides dar like a este video y seguir nuestro canal Momentos Celestiales. En el libro del Apocalipsis, la advertencia divina se manifiesta de manera clara y contundente a través de sus visiones y símbolos. Este libro no es meramente un compendio de catástrofes. Es un espejo que refleja la condición del ser humano y la urgencia de buscar la verdad espiritual. La narrativa de estas profundidades revela un mensaje que invita a cada lector a examinar sus decisiones y a reconocer las repercusiones de cada opción que tomamos en la vida. No es solo un llamado a temer lo desconocido, sino a despertar nuestra conciencia hacia una realidad que supera lo cotidiano. A medida que nos adentramos en este estudio, es crucial entender que las imágenes que encontramos en el Apocalipsis, desde las bestias hasta las trompetas, son más que meros elementos aterradores. Cada símbolo encierra un propósito. Cada visión es un recordatorio de la lucha constante entre el bien y el mal que se despliega en el cosmos y en nuestros corazones. De esta manera, las advertencias del Apocalipsis no solo están dirigidas al mundo exterior, sino que también nos señalan a nosotros mismos, desnudando nuestras lealtades y pasiones más profundas. En una época donde la incertidumbre y el miedo parecen dominar, el Apocalipsis nos profetiza la revelación oculta de la verdad sobre el ser humano. Nos confronta con nuestra fragilidad y la decisión de vivir con propósito y fe. Este es un momento en el que la humanidad se enfrenta a una elección clara. ¿Estamos dispuestos a abrazar la luz de la verdad divina o nos sumergimos en la oscuridad de la negación y la rebelión? Esta advertencia divina es un acto de amor de Dios, que a través de las visiones de Juan, nos insta a mantener una vigilancia activa y a prepararnos para cada suceso venidero. Al explorar el significado espiritual detrás del juicio y la redención descritos en el libro, es imposible ignorar la conexión directa con nuestras vidas presentes. Cada trompeta que suena, cada sello que se rompe, ilustra no solo un futuro tenebroso, sino también la urgencia de un llamado a la conversión y a la reconciliación con nuestro Creador. Así, el Apocalipsis exige una respuesta. Despierta en nosotros una reflexión que nos lleve a cuestionar: ¿estamos listos para enfrentar las repercusiones de nuestras acciones? La visión de la caída de Babilonia, por ejemplo, no se limita a unos pocos eventos aislados. Simboliza un sistema completo que se opone a la justicia y la verdad divina. Es un recordatorio de que aquellas estructuras en nuestra vida que parecen sólidas pueden ser vulnerables y están destinadas a caer si no están alineadas con la voluntad de Dios. Cada creyente debe considerar en su vida propia hasta qué punto las sombras del mundo han infiltrado su luz interior. La advertencia es clara. Hay que recalibrar constantemente nuestras prioridades, asegurándonos de que se alineen con los valores del reino. Vivir con objetivo también significa cultivar una relación sincera con Dios, entendiendo que nos llama a ser sus testigos en medio de la tribulación. Esto implica no solo refugiarse en la fe, sino también actuar como mediadores del amor y la gracia de Dios en un mundo que se debate entre la desesperación y la confusión. El Apocalipsis es, por tanto, una exhortación a salir del letargo espiritual y entrar en una vida de fe activa, una invitación a no ceder ante la tentación de la inercia. Cada elección cuenta, cada decisión espiritual
tiene consecuencias que resuenan más allá de lo temporal. La advertencia divina del Apocalipsis se convierte así en un faro de esperanza que nos invita a vivir intencionadamente, preparados para enfrentar cada sombra con la luz de Cristo. En este contexto, la verdad espiritual no es solo un concepto aspiracional, sino una realidad que debe ser vivida en cada aspecto de nuestras vidas. Cada visión evoca una realidad a la vez histórica y profética, una advertencia y un estímulo para los creyentes en estos tiempos inciertos. En particular, debemos prestar atención a la serie de plagas y juicios que Juan describe, porque detrás de cada imagen fuerte se esconde una luz de esperanza para aquellos que buscan comprender y vivir según la voluntad de Dios. Hablemos más en detalle de la primera visión de los 4 jinetes, que encarna fuerzas arquetípicas presentes en el mundo. Es importante señalar que estos jinetes no son solo agentes de destrucción, sino también reveladores de las verdades espirituales que la humanidad debe enfrentar. Representan aspectos de nuestra condición humana, luchas perpetuas que surgen a lo largo de la historia. La conquista, la guerra, el hambre y la muerte no son solo eventos históricos, sino realidades espirituales que seguimos viendo hoy en día. La primera figura, el jinete del caballo blanco, nos recuerda la naturaleza engañosa de las conquistas humanas. A menudo, las que se presentan como victoriosas pueden ocultar verdades oscuras y consecuencias devastadoras. El segundo jinete, que cabalga sobre un caballo rojo, introduce el caos de la guerra. Al observar nuestro mundo, constatamos que esta visión encuentra eco en los conflictos incesantes que desgarran a muchas naciones. La paz es retirada de la tierra y la violencia reina. No es solo una observación del pasado, sino un llamado a la responsabilidad. ¿Cómo reaccionamos ante esta guerra espiritual que se desarrolla en nuestras tierras? Nuestras acciones, nuestro compromiso con la paz de Dios, deben ser una respuesta a esta trágica realidad. El tercer jinete, montado sobre un caballo negro, nos lleva a reflexionar sobre el hambre, que sigue siendo un signo poderoso de la desigualdad en nuestras sociedades contemporáneas. Las balanzas que lleva simbolizan la justicia divina, que a menudo parece desequilibrada en situaciones de desesperación. Esto nos recuerda que, frente al sufrimiento y la injusticia, estamos llamados a actuar como instrumentos de cambio, a llevar la luz en medio de las tinieblas y a combatir las fuerzas de la adversidad que buscan destruir a nuestros hermanos y hermanas. En cuanto al cuarto jinete, el jinete sobre el caballo pálido evoca la muerte, no solo como un desenlace inevitable para todo ser humano, sino como una realidad abrumadora que todos debemos enfrentar. La idea de que la muerte es acompañada por el infierno mismo subraya la urgencia de examinar nuestros corazones y nuestras vidas en busca de una redención auténtica. Esta visión nos recuerda que, a pesar de la magnitud de la desesperación, la promesa de Dios sigue estando al alcance de aquellos que lo buscan sinceramente. A través de estas visiones, Juan ofrece más que un simple vistazo a las calamidades futuras. Nos invita a vivir a la luz de estas verdades divinas. Cada una de estas figuras simbólicas nos insta a tomar posición y reaccionar, a ser constructores de paz y embajadores de la justicia en esta tierra, incluso en estos tiempos atribulados. A medida que avanzamos en nuestras reflexiones, comenzamos a comprender que estas visiones proféticas llevan consigo una responsabilidad y un llamado a actuar para la eternidad, promulgando así el amor de Dios en cada rincón de nuestra existencia. Los 4 jinetes del Apocalipsis se presentan bajo una atmósfera de inquietud y anticipación, emergiendo de los sellos abiertos por el Cordero en la visión del apóstol Juan. Cada jinete,
montado en su respectivo caballo, trae consigo una advertencia y un mensaje sobre la naturaleza de la humanidad y los caminos que ésta elige. La representación de estos jinetes trasciende el tiempo y se manifiesta en diferentes épocas, cada uno abordando los males que han impactado a las civilizaciones a lo largo de la historia. Esta parte de la revelación no es solo una descripción de la calamidad, sino también una reflexión sobre la condición humana, el libre albedrío y las consecuencias de nuestras decisiones. El primer jinete se desplaza sobre un caballo blanco, una imagen que puede provocar confusión al ser interpretado a menudo como un símbolo de victoria. Sin embargo, es crucial reconocer que su conquista no se trata de una liberación, sino de una dominación, pues su arco representa el poder de la ambición desmedida que ha llevado a muchas naciones a expandir su territorio a expensas de los demás. La paz que acompaña a este jinete es, en realidad, un velo que oculta el sufrimiento que ocasiona su avance. Históricamente, hemos sido testigos de cómo los conquistadores se han presentado con la fachada de traidores deseosos de paz, pero en el fondo han sido responsables de guerras y genocidios. Este jinete nos recuerda la fragilidad de las promesas de poder y cómo éstas pueden llevar a la ruina de sociedades enteras. El segundo jinete, montado en un caballo rojo, avanza con la violencia del caos a su paso. La imagen de la guerra no es simplemente una representación figurativa, es un eco de los conflictos que han asolado a la humanidad desde sus albores. Su llegada significa la interrupción de la armonía y el inicio de menguantes lazos de unidad entre las naciones. Este jinete revela los instintos más oscuros del ser humano: la agresión y el deseo de controlar al otro a través del miedo. Ha sido a lo largo de la historia un recordatorio de que, a pesar de nuestras aspiraciones de paz, el conflicto es una constante que vuelve a surgir, alimentada por el odio y la avaricia que persisten en los corazones de los hombres. Después de la guerra, llega el tercer jinete en un caballo negro, encarnando la hambruna que se convierte en un fenómeno devastador. Su balanza simboliza la desigualdad y la lucha por los recursos. En su andar, se lleva consigo la esperanza de vida, dejando a su paso un paisaje de desolación. Este jinete pone de manifiesto las disparidades en la distribución de la riqueza y el poder, señalando cómo la avaricia y la corrupción pueden culminar en un sufrimiento tangible para las masas. Muchos han enfrentado la amarga realidad de la escasez, lo que revela no solo las condiciones físicas, sino también la profunda herida espiritual que se abre en la humanidad cuando se le niega lo esencial para vivir. Finalmente, el cuarto jinete demuestra que la muerte es la conclusión inevitable de los caminos elegidos. Montando un caballo pálido, simboliza no solo la muerte física, sino también la muerte del espíritu y la moralidad. Este jinete es seguido por el Hades, formando una dupla sombría que implica que, aunque se puede luchar contra la guerra o la hambruna, la muerte nos alcanza a todos. La llegada de estos caballeros no debe interpretarse solo como un acto de juicio, sino como un reflejo de los ciclos de la historia humana. Nos recuerda que somos los arquitectos de nuestro destino y que las decisiones que tomamos hoy pueden llevarnos por caminos de vida o muerte. Cada jinete representa una fase crítica en la narrativa de la humanidad, señalando la necesidad de la redención y la profunda búsqueda del alma por encontrar un propósito duradero en medio del caos. A medida que continuamos nuestra exploración de las visiones apocalípticas de Juan, ahora nos centramos en las 7 copas de la ira de Dios, que representan una intensificación dramática de los juicios divinos. Cada copa, como una ola furiosa, derrama sobre la tierra la justicia de Dios ante una humanidad obstinadamente ciega a su amor y su verdad. El primer ángel hace descender su copa, provocando la aparición de llagas dolorosas sobre los cuerpos de aquellos que llevan la marca de la bestia.
Este espectáculo aterrador de sufrimiento corporal ilustra perfectamente las consecuencias físicas de la rebelión contra el Creador. Luego viene la segunda copa, que transforma el mar en sangre, eliminando toda vida marina. Este cataclismo recuerda la primera plaga de Egipto, subrayando que estos juicios son una severa advertencia para aquellos que persisten en su insolencia. El mar ensangrentado es testimonio de un mundo cuyos placeres han sido mancillados por el pecado, y cada grito de angustia que se eleva desde las profundidades evoca la pérdida de lo que la humanidad ha despreciado sistemáticamente. El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y manantiales, antaño aparentemente inagotables y puros, transformándolos también en sangre. Muchas generaciones han abusado de los dones de Dios, ignorando de dónde proviene su prosperidad. Esta transformación simboliza una sed desesperada e insaciable que ahora no puede ser saciada. Los humanos, habiendo descuidado la búsqueda de la fuente de la vida, ahora se encuentran ante una desesperación amarga que no solo revela la gravedad de sus elecciones, sino también el dramático alejamiento de la providencia divina. El cuarto juicio, sobre el sol, que provoca quemaduras intensas, inflige un castigo contra aquellos que han adorado a la creación en lugar del Creador. La intensificación del calor del sol, que ya se había convertido en un símbolo de juicio, devuelve a la humanidad a la dura realidad de sus decisiones, exacerbando su sufrimiento y testimoniando la falsa seguridad que les había otorgado esa misma creación. En esta agonía, vemos cómo el orgullo humano tiende a desmoronarse al contacto con el juicio divino. En esta etapa, uno podría esperar un murmullo de arrepentimiento, pero en lugar de eso, los hombres se niegan a apartarse de su maldad. Sus corazones, duros e implacables, se cierran aún más contra la voz de Dios que los llama al arrepentimiento. La quinta copa sumerge el trono de la bestia en la oscuridad, recordándonos cómo la rebelión contra Dios produce confusión y angustia. Las tinieblas físicas reflejan las tinieblas espirituales que envuelven a aquellos que se han dejado seducir por la promesa de un poder ilusorio. La sexta copa abre el camino al Rey de Oriente, consecuencia directa del rechazo de Dios. Dispuesto a reunir a las naciones para la batalla final contra lo divino, esta asamblea ilustra la inexplicable arrogancia del hombre. Los espíritus demoníacos se desatan, uniendo a todos aquellos que odian a Dios en una lucha fútil y desesperada. El séptimo y último juicio, imponiendo una tormenta celestial de truenos y relámpagos, sacude la tierra con tal fuerza que resuena con la declaración del juicio final. En esta visión, la caída de Babilonia, símbolo del mal, es silenciosa pero grandiosa. Caen grandes granizos del cielo. La destrucción de un sistema corrupto está en marcha, y se entiende que Dios se desplaza con una autoridad soberana. Sin embargo, en todas estas aterradoras realidades, persiste un rayo de esperanza para aquellos que han sido fieles. En medio de la tormenta de la ira divina, aquellos que se han refugiado en Dios serán protegidos y bendecidos. Encontrarán en la fe un refugio de paz, un baluarte contra la tormenta y la promesa de una redención más allá del juicio. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la calamidad, la gracia brilla como un faro para las almas que buscan refugio en él. La batalla de Armagedón es un evento apocalíptico que se ha grabado profundamente en la mente de muchas generaciones. Este conflicto no es simplemente una lucha física entre ejércitos. Es la culminación de una guerra espiritual que ha estado en curso desde el principio de la creación. En la visión que nos ofrece Juan en el libro de Apocalipsis, esta batalla se sitúa en un escenario que trasciende el tiempo y el espacio, donde las fuerzas del bien y del mal se alinean en una confrontación final. Jesús, descrito como el Rey de Reyes, aparece imponente en un caballo blanco,
simbolizando pureza y poder. Sus ojos, como llamas de fuego, desnudan toda hipocresía e maldad. Este no es un guerrero cualquiera. Es el Mesías prometido que ha venido a cumplir la justicia divina y a restaurar el orden eterno. Montado en ese majestuoso corcel, avanza hacia la batalla con una resolución inquebrantable. Su nombre, inscrito en su muslo como Rey de Reyes y Señor de Señores, nos recuerda su soberanía suprema sobre todas las naciones y su autoridad absoluta para juzgar. Las fuerzas del mal, lideradas por la bestia y el falso profeta, parecen haber alcanzado su punto máximo de poder. Han convencido a las naciones y a sus líderes, sumergiendo al mundo en desobediencia y rebelión abierta contra Dios. En esta oscuridad palpable, la batalla de Armagedón no solo representa el clímax de la historia humana, sino que también es un reflejo de las decisiones cotidianas que cada persona debe enfrentar. La invitación es clara. Elige a quién seguir y a dónde dirigir tu lealtad. Es un momento de verdad, donde cada individuo será confrontado por la realidad de su elección. Al contemplar esta inminente confrontación, es vital recordar que el resultado ya ha sido determinado. La victoria final pertenece a Cristo. Mientras sus fieles le siguen, estos no van desprovistos de fortaleza ni valor. Cada uno de ellos es armando no solo con la fe, sino con la certeza de que su sacrificio no fue en vano. Cada luchador en este bando de luz lleva consigo la esperanza de la redención y el consuelo de la victoria sobre la muerte. El mensaje incorruptible de que Jesús ha vencido ya al mundo resuena con un eco de gloria, enfatizando que las tinieblas no prevalecerán. La descripción de esta batalla es vívida y poderosa. Los símbolos utilizados nos advierten sobre la seriedad de la lucha en la que estamos inmersos. No es solo una guerra entre ejércitos revestidos de armaduras brillantes. Es el trasfondo del enfrentamiento eterno entre el bien y el mal. Una lucha que también se manifiesta en pequeñas decisiones diarias. Los que se alinean con la luz no solo están defendiendo su propia salvación, sino que están participando en el establecimiento del reino de Dios. El desenlace de Armagedón es a la vez devastador para los malvados y glorioso para los justos. La derrota inminente de la bestia y del falso profeta, arrojados al lago de fuego, representa la justicia que retribuye a aquellos que han optado por el mal. La imagen de esta victoria es clara. El bien no solo prevalece, sino que se establece de manera firme y definitiva. Aquellos que han seguido a Cristo son recompensados, mientras que la rebelión se transforma en polvo a sus pies. Esta victoria no es simplemente un mero evento, es la renovación de todas las cosas, la promesa de un futuro donde ya no habrá más llanto, muerte ni dolor. A medida que avanzamos hacia la culminación de estos eventos, es crucial recordar que la batalla de Armagedón no es solo un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo donde la paz verdadera se establece y donde cada fiel encontrará su lugar en el reino eterno de Dios, disfrutando de la plenitud de la vida prometida. Plongé au cœur de la foi martyriale, les martyrs, dont les noms sont gravés dans le livre de la vie, représentent l'essence même de la foi inébranlable, una fuerza tranquila frente a las tempestades de la oposición. Su historia está marcada por pruebas, pero su resiliencia es una luz brillante en la creciente oscuridad de los días malos. Juan, en su visión, los ve levantarse no como simples víctimas, sino como testigos en medio de la tormenta, sus gritos resonando como ecos de esperanza en el silencio de las injusticias. La visión de Juan nos recuerda que han desafiado las peores estructuras de crueldad y opresión al proclamar su fe. Cada mártir es una estrella brillante en la noche de la desesperación.
ilustrando que el verdadero coraje no consiste solo en reclamar la creencia, sino en encarnarla hasta el final. Sus sufrimientos no son en vano. Son los cimientos sobre los cuales se construye un poderoso testimonio, un mensaje de amor y verdad que desafía el poder de las tinieblas. Apocalipsis 20. Nos ofrece un panorama sobre la promesa divina de su resurrección. Juan menciona un día en que sus lágrimas serán secadas y donde la muerte, uno de los mayores terrores humanos, ya no existirá. Este momento, cargado de una poderosa esperanza, marca la victoria final sobre el sufrimiento y el dolor, confirmando que las pruebas soportadas en la carne reforzarán su futura gloria en la eternidad. La promesa de que aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida nunca serán olvidados por Dios resuena como un himno a la fidelidad. Este mensaje invita a todos aquellos que luchan por su fe a tomar coraje. A pesar del aislamiento, de los males infligidos por un mundo reacio a la gracia, hay un futuro brillante por delante. Estos mártires son un testimonio de un sacrificio que trasciende el tiempo, un sacrificio que allana el camino para la redención de las generaciones futuras. Encarnan el ideal de una fe viva, capaz de desafiar las tormentas y superar las dudas. La lucha de los mártires va más allá de su sufrimiento personal. Sus vidas nos interrogan sobre nuestro propio compromiso y sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por nuestra fe. ¿De qué manera nuestra vida da testimonio de esta fe ardiente? ¿Estamos listos para mantenernos firmes cuando la presión aumenta? La vida de los mártires nos lleva a reflexionar sobre nuestra forma de abrazar nuestra espiritualidad, a evaluar nuestra capacidad para vivir como verdaderos discípulos en medio de los desafíos. Cada mártir es un recordatorio de que, en las tinieblas más profundas, la luz de Cristo brilla aún más fuerte. Estas historias de heroísmo y devoción nos recuerdan que el camino de la fe no siempre es fácil, pero siempre es justo. Al continuar avanzando, nos alineamos con la narrativa divina, aquella en la que las pequeñas acciones de fe se suman para crear un vasto panorama de redención. La lucha de los mártires es una promesa de unidad en la diversidad, un poderoso testimonio de lo que significa amar y creer en Dios más allá de uno mismo. Así, los mártires nos enseñan que el sufrimiento no es un fin, sino un medio para moldear un carácter más santo, una manera de acercarse más a la imagen de Cristo. El absoluto, aquel que ha vencido la muerte, los ha llamado a compartir su victoria. Nos invitan a participar en esta danza divina de la fe, donde cada paso, incluso en el dolor, nos acerca un poco más a la verdad eterna. En resumen, la voz de los mártires se eleva más allá de los siglos y resuena en nuestros corazones, una inmensa inspiración para perseverar en la prueba, fortalecidos por la certeza de que la eternidad será nuestra recompensa. La Nueva Jerusalén es más que un simple símbolo. Es la culminación de las promesas de Dios a la humanidad, un lugar donde todo lo que hemos anhelado en términos de paz y reconciliación finalmente se manifiesta en su forma más pura. En esta ciudad celestial, cada detalle refleja la gloria del Creador. No hay más llanto, ni lamento, ni dolor, porque Dios mismo habitará entre su pueblo. La descripción vívida de la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis sirve para tranquilizarnos, asegurándonos que hay una esperanza que trasciende nuestra experiencia terrenal, llena de sufrimiento y tribulación. Cuando imaginamos esta formidable ciudad descendiendo del cielo, nos encontramos con una visión de grandeza, donde las murallas están construidas de jaspe y las calles son de oro puro, como el cristal. Cada elemento de la ciudad tiene un significado profundo, recordándonos que la belleza de la creación engancha no solo a nuestros ojos, sino también a nuestras almas.
Las puertas de la ciudad son perlas, brillantes y eternas, simbolizando la pureza y la invitación a entrar en la presencia de Dios. La luz que ilumina la Nueva Jerusalén no proviene del sol o de la luna, sino del Cordero, que es la luz eterna. En esta luz, todas las naciones se reunirán y rendirán homenaje al Rey. Uno de los aspectos más conmovedores de la Nueva Jerusalén es su capacidad de sanación. El árbol de la vida, que se encuentra a ambos lados del río de agua de la vida, produce frutos cada mes, ofreciendo sanación a las naciones. Este árbol representa la restauración total y la vida que fluye de Dios, lo que sugiere que no solo hay un destino para nosotros, sino que también hay un sustento continuo en nuestra unión eterna con Él. Así, cada uno de nosotros experimenta no solo la redención, sino una vivencia constante de esa redención en un ambiente de amor y armonía. La Nueva Jerusalén es descrita como un lugar de alegría inigualable, donde la tristeza es cosa del pasado y la unidad con Dios es la norma. Cada habitante será conocido y amado, creando un sentido de comunidad que el mundo actual apenas puede ofrecer. En este entorno perfecto, la adoración fluirá constantemente, y cada ser humano será libre de adorar a su Creador en espíritu y en verdad, sin temor a la opresión ni a la separación. Esta libertad es un reflejo del propósito divino de restaurar todo lo que se perdió en el Edén. Este futuro glorioso no es simplemente una fantasía, sino una promesa concreta de Dios, un recordatorio constante de que el sufrimiento y la opresión temporales no tienen la última palabra. La visión de la Nueva Jerusalén resuena con la esperanza de que aquellos que han perseverado en su fe serán recompensados con una existencia gloriosa en la presencia de Dios. Esto subraya la importancia de vivir con un sentido de propósito, sabiendo que nuestras decisiones y acciones en la tierra tienen repercusiones eternas. A través de la eterna Jerusalén, Dios nos llama a un renacer, una transformación que comienza en el momento que decidimos seguirlo. Esta ciudad representa el pináculo de la fidelidad y la redención, donde cada uno de nosotros podrá experimentar la plenitud de su amor. La promesa de la Nueva Jerusalén también nos motiva a perseverar en la fe durante los tiempos difíciles. Frente a las pruebas y tribulaciones que enfrentamos en esta vida, la esperanza de lo que está por venir nos da las fuerzas para seguir adelante. La Nueva Jerusalén, con todos sus encantos y su promesa de redención, es la luz que guía nuestro camino en medio de la oscuridad que a veces nos rodea. En medio de las tribulaciones, Juan también presenta la visión de los dos testigos, figuras proféticas que proclaman la verdad de Dios en tiempos de gran crisis. Estos testigos, descritos como olivos y candelabros, simbolizan la autoridad divina y el papel crucial de aquellos que, a pesar de la oposición, se mantienen firmes en la fe y en la proclamación del mensaje divino. El ministerio de estos dos hombres de Dios se desarrolla en un contexto de intensa persecución y desolación, donde la verdad es distorsionada y la fe es atacada. Aún así, su presencia es un signo de esperanza y justicia en un tiempo de injusticias flagrantes. Durante su tiempo de ministerio, los dos testigos tienen el poder de realizar milagros asombrosos y las mismas plagas que, en algún momento, provocaron el juicio sobre Egipto. Esta capacidad es un testimonio vivo de que el poder de Dios sigue presente en medio del desastre. Su ministerio, que dura 1260 días, no solo incluye la proclamación del mensaje salvador, sino también la confrontación directa con las autoridades que buscan acallar su voz. Están revestidos con la autoridad divina, como los candelabros que iluminan en la oscuridad y los olivos que son fuente de aceite, un símbolo de unción y provisión espiritual.
Sin embargo, su triunfo no necesariamente se refleja en la aceptación de su mensaje por parte del pueblo. De hecho, la resistencia y el rechazo son parte de su misión. Juan nos advierte sobre el costo de la fidelidad a Dios, ya que los testigos serán finalmente asesinados por la bestia que surge del abismo. Esta muerte, cruel y pública, será regocijada por muchos, que verán en su caída una victoria del mal sobre el bien. Durante 3 días y medio, sus cuerpos permanecerán expuestos a la burla de las multitudes, un símbolo de la aparente derrota del mensaje de verdad que ellos proclamaban. No obstante, este evento sombrío no es el final. La historia no concluye con su muerte, sino que toma un giro asombroso cuando Dios interviene. Al tercero de días, ellos resucitan y ascienden al cielo en presencia de sus enemigos. Esta resurrección no solo reafirma su fidelidad hacia Dios, sino que también evidencia que a pesar de la oposición más feroz, la verdad de Dios se sostiene y prevalecerá. Su ascenso es un poderoso recordatorio de que la vida eterna y la gloria esperan a aquellos que son fieles, y que el sufrimiento es temporal, mientras que la recompensa es eterna. La visión de los 2 testigos trasciende el tiempo y el espacio. Su mensaje de verdad resuena en las dificultades que enfrentan los creyentes de todas las épocas. Nos recuerda que siempre habrá quienes mantendrán la antorcha de la fe, incluso en las circunstancias más adversas. Como olivos que representan provisión y sustento en el desierto, estos testigos son evidencia de que el Señor está presente en la historia, asegurando que su obra no se detiene. A través de su testimonio, se nos enseña que no importa cuán oscura se torne la noche, la luz de Dios siempre encontrará una manera de brillar. Así, mientras reflexionamos sobre la vida, muerte y resurrección de los 2 testigos, somos llamados a abrazar su ejemplo de perseverancia en la fe. Su historia nos invita a confrontar con valentía los desafíos y las tribulaciones, sabiendo que con cada prueba hay un propósito, y sobre todo, un Dios que nos sostiene. Aunque su ministerio fue marcado por sufrimiento, también estuvo impregnado de gloria, que nos invita a mirar hacia adelante con esperanza, con la certeza de que al final el bien triunfará sobre el mal. Uno de los pasajes más reveladores del Apocalipsis es aquel que aborda la marca de la bestia, un símbolo que evoca la lealtad hacia el anticristo y que subraya la profunda división espiritual que existirá en los últimos días. Este tema es esencial en el relato de Juan y merece una atención especial. El anticristo, figura maligna que emergerá en tiempos de gran tribulación, chartre su dominio sobre el mundo a través de esta marca. Según Apocalipsis 13, esta marca será impuesta a los hombres, ya sea en su mano derecha o en su frente. Es un signo de sumisión, de fidelidad al sistema inicuo que se opondrá a la autoridad de Dios y a sus discípulos. Esta marca no es solo una imposición física, también representa una alianza espiritual con las fuerzas de la oscuridad. Encierra la capacidad del anticristo para manipular y controlar a las masas, haciéndoles abandonar su libre albedrío en favor de una obediencia ciega. En un mundo donde la tecnología y la vigilancia son cada vez más omnipresentes, es esencial comprender que esta marca es el punto culminante de un sistema socioeconómico y espiritual corrupto. Este sistema buscará silenciar toda voz disidente y eliminar a los fieles que se nieguen a someterse a su autoritarismo. Juan subraya el impacto devastador que esta marca tendrá sobre aquellos que la acepten. Sin ella, una persona no podrá ni comprar ni vender, lo que resultará en una creciente marginación de aquellos que elijan permanecer fieles a sus convicciones. Imaginar un futuro donde la supervivencia diaria dependa de esta elección es una realidad aterradora,
pero es precisamente el tipo de prueba que los creyentes deberán enfrentar. Esta situación pondrá a prueba no solo la fe individual, sino también la solidaridad entre los fieles, exhortándolos a apoyarse mutuamente en estos tiempos oscuros. La escena es la de una prueba espiritual suprema. Por un lado, aquellos que eligen permanecer fieles a Dios, que rechazan la marca de la bestia y mantienen su fe, alentando a sus comunidades con el poder de su testimonio. Por otro lado, aquellos que, por miedo o ambición, optarán por aceptar esta marca, convirtiéndose así en sujetos de un imperio basado en el engaño y la corrupción. Esta elección no es trivial, ya que determina el destino eterno de cada individuo. La marca de la bestia se convierte en una cortina de humo, fomentando una aparente prosperidad material, mientras oculta la realidad de la separación eterna de Dios. Las implicaciones de esta visión resuenan profundamente en nuestra época moderna. A medida que somos constantemente bombardeados por influencias que intentan alejarnos de los caminos de Dios, es imperativo tomar decisiones informadas y conscientes. Elegir vivir por fe implica reconocer las trampas que pueden alejarnos de nuestra relación con el Señor. La marca de la bestia no es más que un llamado a la vigilancia, recordándonos que la elección de seguir a Dios o de someternos a fuerzas contrarias es una realidad siempre presente. Es fascinante notar que esta advertencia espiritual es en realidad un llamado a la resistencia. Juan nos insta a considerar las implicaciones de nuestras decisiones diarias, cuestionándonos sobre nuestra fidelidad a nuestro compromiso con Dios. Permanecer fiel requiere una fortaleza interior y una convicción profunda, ya que implica mirar más allá de las recompensas inmediatas para abrazar la eternidad prometida en Cristo. Al final, la marca de la bestia no solo define una lealtad, sino un camino espiritual que llama y moldea nuestro destino. El juicio final es una revelación crucial, donde todos los seres humanos se presentarán ante el trono de Dios. En el silencio reverente de ese momento solemne, cada individuo, desde el más pequeño hasta el más grande, se encontrará cara a cara con su Creador. Este encuentro no será uno de complacencia, sino un juicio inequívoco, donde las acciones de cada uno serán expuestas a la luz divina. Es un evento que marca la culminación de toda existencia, un momento que revela la profundidad de las decisiones que hemos tomado en la vida. Para los justos, aquellos que han seguido el camino de la fe y la verdad, el juicio representará la recompensa de la vida eterna. Las puertas del cielo se abrirán y escucharán la voz de Dios proclamando: «Bien hecho, buen y fiel siervo». Esta es la realización de una promesa que se ha sostenido a lo largo de las generaciones. La esperanza de vivir en la presencia de Dios eternamente, en un estado de paz, amor y plenitud. Sin embargo, el juicio también es un tiempo de gran tribulación para quienes han rechazado a Dios. Aquellos que han elegido caminos de oscuridad y rebelión se enfrentarán a la condena eterna, un destino que muchos preferirían no aceptar. Dios no es solo un juez, sino un Dios de amor que anhela la reconciliación. Las decisiones que conducen a la condenación son un reflejo de una vida vivida en rechazo a ese amor. Este juicio es un recordatorio agudo de que nuestras decisiones en la vida tienen repercusiones eternas. No es solo un evento del futuro distante, sino una llamada a la introspección y la reflexión en el presente. Cada elección, desde los pequeños actos cotidianos hasta los grandes compromisos de fe, establecerá el camino que tomaremos hacia la eternidad. La gravedad de este evento nos exhorta a vivir con propósito y dedicación a Dios. Hay un sentido de urgencia que rodea esta revelación.
pues nos anima a cuestionar la autenticidad de nuestra fe. ¿Estamos realmente siguiendo a Cristo o hemos sucumbido a las distracciones del mundo que nos rodea? La perspectiva del juicio final nos lleva a considerar la naturaleza de nuestro compromiso con Dios. No podemos permitirnos vivir en la complacencia, ya que el tiempo es limitado y la oportunidad de arrepentimiento es un regalo que aún muchos pueden rechazar. En el corazón de esta visión se encuentra el exhorto a la comunidad de creyentes. Un recordatorio de la importancia de no solo hablar de nuestra fe, sino de llevarla en acción, viviendo de manera que honre a Dios cada día. Las Escrituras nos enseñan que el juicio será justo. No habrá parcialidad ni favoritismos. Cada persona será juzgada según sus obras. Esto debe impulsarnos a vivir en integridad, reflejando los valores del reino de Dios en todas nuestras interacciones. No se trata solo de una balanza de buenos y malos actos, sino de un reconocimiento de nuestra necesidad de un Salvador. La realidad es que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, pero en Cristo encontramos la redención que nos lleva a la reconciliación. Este juicio final, al ser un evento inevitable y universal, también resalta la importancia de acompañar a otros en su viaje espiritual. Como comunidad, estamos llamados a ser faros de luz en un mundo sombrío, invitando a otros a un camino que lleve a la vida eterna. La responsabilidad de compartir el mensaje de esperanza y salvación recae sobre nosotros. A medida que avanzamos en esta jornada, recordemos que nuestras acciones y palabras tendrán un impacto duradero. Promovamos la fe genuina, alentemos a la conexión con Dios y actuemos como testigos de su amor incondicional. En la luz de lo que se avecina, vivamos con la certeza de que nuestra verdadera esperanza radica en Cristo y que el juicio final será, en última instancia, la revelación de su justicia y misericordia para aquellos que han permanecido fieles. La victoria del bien sobre el mal se refleja de manera contundente en el Apocalipsis, donde la soberanía de Dios y su propósito son inquebrantables. En cada visión presentada por Juan, se destaca el conflicto entre las fuerzas de la oscuridad y la luz, un conflicto que, aunque se desarrolla en las esferas terrenales y espirituales, alcanza su clímax en la manifestación del poder divino. Esta narrativa de enamoramiento celestial es un recordatorio constante de que el mal, aunque presente, nunca tendrá la última palabra. En la batalla final, Cristo se manifiesta como el Rey que asegura la justicia y la redención, trayendo consigo un futuro en el que su reinado será plenamente establecido. Las visiones de la gloria de Cristo son vitales para nuestra comprensión del Apocalipsis y, a su vez, ofrecen consuelo y fortaleza en momentos de tribulación. La imagen de la victoria divina sobresale, reflejada en la promesa de que las fuerzas del mal serán derrotadas de manera decisiva. Cristo no solo es el héroe de esta epopeya espiritual. Él es el cumplimiento de las promesas de redención que, durante milenios, han sostenido la esperanza del pueblo de Dios. Cada tropiezo, cada sufrimiento vivido por los fieles, cada clamor hacia el cielo es registrado y respondido por aquel que tiene autoridad sobre el tiempo y la eternidad. La certeza de que nuestra lucha no es en vano ofrece una luz de esperanza en el contexto del sufrimiento humano. Las escenas de la victoria sobre las fuerzas rebeldes, incluyendo el arresto y el juicio de la bestia, son imágenes que despiertan en nosotros una mezcla de temor y asombro. Pero en el fondo, estas visiones nos enseñan que el juicio de Dios no es solo un acto de venganza. Es, en realidad, un acto de restauración. La caída de Babilonia, la ciudad símbolo del mal y la corrupción, es un llamado a la restauración y la pureza. La victoria de Cristo sobre la bestia y el falso profeta en la batalla de Armagedón
es la consumación de un plan divino que opera más allá de nuestra comprensión humana. Aquellos que se mantienen firmes en la fe serán recompensados, y su perseverancia tendrá como resultado la herencia de la vida eterna. A medida que exploramos la victoria final, no podemos pasar por alto el impacto que esto tiene en nuestra vida diaria. La realidad de que el bien triunfará sobre el mal debe influir en cada decisión que tomamos y en cómo enfrentamos los desafíos cotidianos. La lucha espiritual que enfrentamos cada día refleja a menor escala lo que Juan nos ha mostrado, que debemos permanecer firmes, armados con la fe y la verdad. Al hacerlo, nos alineamos con aquellos que han luchado antes que nosotros, hacia un mismo destino glorioso, donde la redención se convierte en una realidad tangible. La esperanza brota de estas verdades, llevándonos a vivir con un propósito renovado. Saber que el triunfo está asegurado nos libera de la parálisis que puede resultar de la desesperanza. En medio del caos, cada uno de nosotros está llamado a ser un embajador de esta victoria, llevando la luz de Cristo a un mundo que anhela redención. La victoria del bien sobre el mal nos impulsa a testificar, a vivir con integridad y a no dejar que las circunstancias actuales nublen nuestra visión de lo que está por venir. La asombrosa claridad con la que se nos presenta el desenlace debe encender en nosotros una llama de fervor y determinación que resuene a través de nuestras acciones y pensamientos, recordando en cada paso que la victoria ya es nuestra, por la gracia del Dios que reina soberano sobre todas las cosas. A lo largo de nuestras exploraciones del libro del Apocalipsis, se vuelve cada vez más claro que nuestro compromiso espiritual es de suma importancia frente a los eventos proféticos que se avecinan. Este libro no solo retrata visiones aterradoras o juicios severos, también nos llama a una profunda introspección y a una preparación activa en nuestro caminar con Dios. Las imágenes impactantes de la guerra espiritual, la persecución y el juicio nos recuerdan que la fe en Cristo no es simplemente un consuelo, sino una verdadera necesidad para navegar a través de las tormentas de la vida. Nos enfrentamos a una multitud de elecciones cada día, y es esencial reconocer que estas decisiones, incluso en las cosas pequeñas, pueden tener repercusiones eternas. La enorme responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros puede parecer abrumadora, pero no se trata de caminar solos. El Espíritu Santo nos acompaña, nos guía y nos fortalece en nuestros momentos de duda e incertidumbre. Lo que vivimos hoy, las luchas, las incertidumbres, las pruebas, todo eso forma parte de una preparación para los tiempos de tribulación que vendrán. Así, el Apocalipsis nos empuja a configurarnos espiritualmente, a cultivar una fe robusta que pueda resistir la presión de los desafíos venideros. El llamado a estar listos es más que una simple exhortación. Es una invitación a revestirnos de la armadura de Dios, como Pablo enseña en Efesios 6. En estos últimos tiempos, cada discípulo de Cristo debe estar preparado para defender su fe con audacia y convicción. Saber que los tiempos difíciles se acercan no es motivo para estar aterrados, sino más bien una incitación a profundizar nuestra relación con Dios. En los momentos de adversidad, la luz de nuestra fe debe brillar con más intensidad. Debemos desarrollar una vida de oración sólida y personal, sumergirnos en las Escrituras y estar en comunión con otros creyentes que buscan alentar y fortalecer su fe. Es vital recordar que la perseverancia, la resiliencia y la esperanza no se construyen en el vacío. Debemos rodearnos de aquellos que comparten nuestra fe, creciendo juntos en nuestra comprensión de la palabra de Dios. En este sentido, cada servicio, cada estudio bíblico y cada culto es una oportunidad para fortalecer nuestros cimientos espirituales. En los días venideros,
Cuando se presenten decisiones difíciles, estos lazos comunitarios nos recordarán que no estamos solos en nuestro camino. El apoyo mutuo será crucial para mantener nuestra mirada fija en Cristo. También debemos preguntarnos sobre nuestra moralidad, nuestra ética y nuestros comportamientos cotidianos. La influencia de las tinieblas es omnipresente, intentando imponer normas que se desvían de la verdad divina. ¿Cuál es nuestra respuesta ante los compromisos que pueden parecer tentadores o cómodos? Tenemos la responsabilidad de poner en práctica nuestra fe en nuestra vida diaria, haciendo brillar la luz de Cristo en nuestras elecciones y nuestro comportamiento. Ser un testigo fiel no siempre es fácil, pero es esencial para honrar nuestro llamado como discípulos. A medida que avanzamos, la idea del fin de los tiempos debe inspirarnos a actuar con discernimiento en nuestras vidas actuales. Tenemos el poder de vivir en armonía con nuestras creencias desde ahora, de ser agentes de cambio en nuestro entorno y de enfrentar el futuro con confianza. Al final, nuestra preparación espiritual resulta ser una respuesta entusiasta al llamado de nuestro Salvador. Entonces, preparémonos con diligencia, vivamos cada día como si fuera el último, y mantengamos nuestros ojos puestos en la promesa de su glorioso regreso.